entonces, gracias por venir hoy y para esta clase. Y ¿alguien necesita los libros todavía? ¿Ustedes tienen los? No tenemos los. Ok, entonces. Entonces, los libros son $15 por cada libro y normalmente usan uno guía para los padres y uno libro de actividades y uno para cada niño que necesita las clases. ¿Y usted tiene? Yo tengo por lo que tengo. Oh, ok, puedes usar por la clase hoy si quieres. Ok. Y Dice que la conforme con recta. sí. Pero puedes pagar cuando quieras, está bien. Y si quieres usarlo solamente para la clase, para que puedas ver. Y bueno, ok. Y el libro de actividades es en inglés y español. Sí. Entonces, empezamos con oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad de aprender un poco más sobre usted y para acercarnos a ti en oración, en su palabra. Y por favor, ayúdanos hoy en esta clase y en todo nuestro día de acercar a ti, de seguirte como discípulos. En su nombre, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces, hoy vamos a aprender las lecciones de enero. Normalmente, en este programa voy a enseñar o aprender las lecciones del mes que viene. Entonces, normalmente hoy vamos a aprender las lecciones para febrero, pero porque pues de verdad hice un error y entonces estamos un poco atrás. Pero vámonos a aprender lecciones 6 y 7 hoy. Y son las lecciones para enero. Lección 6 es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y lección 7, Jesús nos hace hijos de Dios. ¿Tienes? Okay, este es en inglés y este es en español. ¿Encontraron ustedes las páginas? ¿Sí? Okay. Ok. Entonces, la clase hoy solo será por más o menos 30 minutos. Okay? Una clase corta. Y solo para recordar, lo que voy a enseñar hoy es una lección para ustedes como adultos, ¿okay? Y
que ustedes van a encontrar en sus libros es la lección para los niños, y solo que estamos haciendo hoy en esta clase es tratar de entenderlo un poco más arriba o más profundo, la lección, para que usted puede entender mejor y enseñar mejor a sus hijos. Y también de darles la oportunidad de preguntar preguntas o cualquier, ¿ok? Pero la cosa más buena para mí en este programa es que sus niños van a tener la experiencia de aprender de ustedes y de ver su fe en casa, en vez de que solo están aprendiendo de un maestro o maestra en la escuela. ¿Okay? Entonces, Jesús, el camino, la verdad y la vida. La primera cosa que creo que necesitamos preguntarnos y pensar en es por qué Dios hizo carne, por qué Dios vino a este mundo para compartir su vida con nosotros. ¿Por qué? Es porque esta frase es importante. Lo que Dios toca, Dios salva. Lo que Dios toca, Dios salva. ¿Y por qué Dios tocó la humanidad, nuestra naturaleza, se salvó y se renuevó nuestra naturaleza? Porque era caída en el pecado, y cuando Dios nos hizo carne, lo salvó nuestra humanidad. Y por eso Dios, pues, no solamente nuestra naturaleza, nuestra carne está salvado o renovado, pero todas nuestras experiencias, de sentir solo o de sentir perdido o el sufrimiento en la vida. Ahora el sufrimiento tiene significado, significa. Y por eso el señal de nuestra fe es la cruz y Dios sufriendo en la cruz. Entonces es bueno de mantenerlo en nuestra mente, que todo lo que Dios tocó, Dios salvó o santificó. Entonces, con nuestros niños, con nuestros hijos, es tan importante que decimos es muy sencillo, pero es tan importante que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Con mi clase en la escuela aquí, hago una cosa así, que como cuando digo a ellos Dios es, ellos responden Dios. Dios es, o Jesús es, ellos responden Dios. Porque muchas veces podemos pensar en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Quién es? Sí, es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Porque a veces podemos pensar, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser también Dios? Porque tenemos 3 personas en un Dios. Entonces, Jesús es Dios. Decirlo así, sencillo pero profundo. Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesús vino a nosotros, es Dios salvándonos, Dios contactándonos de compartir nuestra vida. Y cuando vino, abrió el camino a Él, porque
del pecado original, la puerta al cielo era, ¿cómo se dice? Closed. Cerrado, gracias. Pero cuando Dios vino, abrió el camino. Y también de pensar en esta frase, ¿qué significa cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué significa Son tres diferentes cosas: el camino, la verdad y la vida. El camino, porque solo cuando caminamos atrás de Él, cuando sigamos Él es el camino al cielo. Pero también en nuestro mundo, especialmente nuestros hijos, están escuchando del mundo que no hay verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es diferente a ti y a ti, a ti. Por cada persona tienen diferentes verdades. Pero ¿eso es la verdad? Jesús, quien es Dios, nos dijo que hay una sola verdad, y Él es la verdad. Entonces, cuando estamos viviendo nuestra vida en la escuela, con nuestros amigos, nuestra familia, necesitamos recordar en cada momento que hay una sola verdad, y es lo que nos dijo Jesús en las Escrituras, pero también a través de su iglesia, de vivir junto con su iglesia. Y también la vida. Entonces Jesús nos dio la manera perfecta de vivir. Y es difícil de vivir así siempre, en cada momento, pero por eso tenemos los sacramentos, de renovar nuestra fuerza, de recibir la Eucaristía y confesar. Entonces, podemos estar confundido en la vida muchas veces, si estoy viviendo la manera correcta o no, si estoy haciendo bien o no. Pero cuando estamos junto a la iglesia, cuando estamos asistiendo la Santa Misa, confesando nuestros pecados a los sacerdotes, aprendiendo de nuestra iglesia, la madre que es la iglesia, que estamos viviendo la vida que nos enseñó Jesús y nos enseña Jesús. Entonces es una roca para nosotros. Y si vamos a vivir así como discípulos, y creo que es importante de preguntar nosotros, de preguntarnos, de pensar en y también de preguntar a nuestros hijos, ¿qué significa de vivir como discípulo? ¿Qué significa? ¿Es solamente una palabra? ¿Es solamente una idea? ¿O cómo se ve de vivir como discípulo? Porque debe mirar diferente que el resto del mundo. Porque puedo decir que soy católico, puedo decir que soy un discípulo de Jesús, pero ¿es la verdad, o solamente estoy diciéndolo porque mi familia es católica? O porque siempre mis padres me llevaron a la Santa Misa, y porque solo estoy yendo porque es normal a mí, ¿sí? Y
creo que es tan importante como padres de compartir con nuestros hijos la razón por qué soy católico, compartirlo con nuestros hijos. Creo que es una memoria que van a mantener con los hijos. Siempre voy a recordar un momento cuando era en el colegio y estaba asistiendo a un grupo de jóvenes con 30 y 40 otras personas, y mi papá compartió su fe en medio de todo el grupo, y estaba enseñando algo sobre los apóstoles y el Pentecostés, y empezó de llorar un poco en medio de todos, y fue muy, no sé cómo decir, pero fue un evento muy profundo para mí, de ver mi papá llorando, solo un poquito, pero todavía, en medio de un grupo así. Entonces, cuando compartamos nuestra fe personal con nuestros hijos, es profundo, es importante. Y no solo la razón de nuestro cerebro, pero de nuestro corazón, porque amamos nuestra fe. Y de ser real, ¿por qué creo yo que hay un Dios? Y no solamente el Dios es para los niños, pero como adulto, ¿por qué creo que hay un Dios? Okay. Y parte de eso, y parte de la experiencia de mi papá en ese momento, él estaba hablando sobre los milagros de Jesús y específicamente por qué a él fue muy importante en su fe que eran 11 hombres que tuvieron miedo y no podrían estar con Jesús en el cruz. Ellos corrieron afuera, pero a través de 3 días algo pasó que los hombres que tuvieron miedo que un solo evento pasó, y después, casi un día después, ellos no tuvieron miedo, nada más, y empezó de hablar como Jesús y de compartir el evangelio, de evangelizar, ¿sí? A todos, hasta la muerte, y por él, eso era el milagro que no podía olvidar. Es el milagro. Pero generalmente los milagros de Jesús que podemos leer en el Evangelio son la evidencia que Él es quien dice que quien es. Como una tarjeta de identificación, para Él los milagros son su tarjeta. Soy Dios, y para mostrarte que soy, voy a hacer y sanear a alguien o perdonar a alguien los pecados de una persona. Y podemos preguntar por qué no vemos muchos milagros ahora, hoy en día. Y hay diferentes razones que podemos explicar, pero creo que 2 son fuertes. Uno es, sí están pasando, los milagros pasan cada día, pero tenemos los ojos de fe de verlos, y también los milagros
que hizo Jesús eran muchos porque fue el principio de la iglesia y las personas necesitaron evidencia que Él es quien dice. Ahora, el milagro que podemos ver cada día es la iglesia. La iglesia que existe 2000 años después, con muchos problemas y todo con líderes que eran males. Pero todavía la iglesia continúa, mostrándonos que los hombres, aun los santos papas, no son de verdad los líderes. El Espíritu Santo es. Y por eso todavía tenemos la iglesia. Y la manera de empezar siguiendo Jesús, quien es el camino, de escuchar y hablar la verdad y de vivir la vida quien es Jesús, es a través de bautizo. Y Jesús nos dijo en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio según San Juan, que necesitamos recibir el bautismo para empezar esta vida. ¿Y por qué el bautismo es necesario? Hay 2 o 3 pensamientos que son importantes en este. Y es que el bautizo significa una muerte a la vida antes, ¿okay? Un nacimiento al vida nuevo, y también ¿cómo se dice? De lavar el pecado original. Esos 3 pensamientos de morir a la vida antes, de renovar o dar a luz a la vida nueva, y de lavar el pecado original. Hay algunas preguntas sobre el bautizo. Creo que el bautizo es algo que hemos estado aprendiendo sobre por muchos años, pero hay algo sobre el bautizo que es confundido o una pregunta que tienen ustedes, ¿no? Okay. Algo que creo que es importante de saber sobre el bautizo es que muchos tiempos hablamos sobre el bautizo como como lavando el pecado que tenemos, pero podemos mirar o ver un bebé y pensar cómo tiene pecado este bebé nuevo, este bebé, y es como una pandemia, es como una enfermedad que tuvieran los papás que el bebé, y los papás pasaron la enfermedad al bebé, y pues en ¿cómo se dice? Pues tenemos el ejemplo en
en la vida médica o cualquier, que hay enfermedades que pueden pasar a los padres hasta los niños. Entonces es una enfermedad espiritual. Pero otra manera es que en el bebé no tiene algo adicional en él, pero está faltando algo. El bebé está faltando la gracia de Dios en su corazón porque sus padres originales, Adán y Eva, lo faltaron el amor de Dios, la gracia. Entonces no pudieran pasar el amor a Dios a sus niños, como inheritance. Y por eso el bebé no tiene algo malo encima del bebé, pero está faltando algo en dentro. Y por eso el bautizo pone la gracia de Dios, el amor de Dios en el corazón del bebé en ese momento. Y es nuestra responsabilidad de vivir el amor, de mejorar el amor de Dios en nuestra vida a través de una relación con Él por toda nuestra vida. Y eso es porque Jesús recibió su bautizo, porque Jesús no tuvo el pecado original. Entonces, ¿por qué recibió el bautismo? Fue para mostrarnos qué pasa en el bautismo. Y qué pasa es nos hicimos hijos de Dios. Cuando recibo yo el bautizo y ustedes, empecé mi vida como hijo de Dios. Porque Jesús es hijo de Dios. Cuando Él recibió el primer bautismo, el primer bautizo, cuando recibimos el bautizo nosotros en Cristo, empezamos la vida de Jesús en nuestras almas. Y por eso cuando el Padre Celestial nos mira, que se ve es el Hijo Jesús viviendo en nuestros corazones. Por eso podemos decir que somos los hijos de Dios. ¿Okay? ¿Algunas preguntas? ¿No? Ok. Entonces, y por eso empezamos viviendo la vida divina, porque estamos viviendo en Cristo. Y con Cristo todo cambia. El sufrimiento y el gozo, los dos lados de la vida son diferentes. El sufrimiento pues todavía es malo, pero no somos solos en el sufrimiento, somos con Cristo y estamos unidos con Él en el sufrimiento. Él sabe cómo siente ese. Y también el gozo es mejor, porque no es solamente para esta vida, pero es para la eternidad también. Okay. Este es generalmente las lecciones, los dos. Que ¿cuál es la historia del Evangelio? Es la historia de Dios viviendo la vida humana, y el bautizo es el principio de la historia de los humanos viviendo una vida divina. Entonces, el Dios viniendo a vivir una vida humana y nosotros como humanos empezando la vida divina. Okay. Y eso es. Ok. Entonces, muchísimas gracias por venir y
pasar su tiempo conmigo y si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor llámame o mándame un correo electrónico. Mandé una noticia esta semana pasada que estoy moviendo con mi familia a Indiana. Entonces la hermana Brenda va a empezar pues no creo que ella va a enseñar esta clase porque ella no habla español, pero tampoco la clase en inglés. No creo que ella va a enseñar en persona, pero ella va a enseñar los materiales y hay un PowerPoint con las lecciones. Creo que en inglés y también en español, con alguien hablando sobre el PowerPoint. Entonces, y quizás señora Janice va a ayudar también, pero no sé exactamente. ¿Ustedes tienen un hijo o hija preparando para la primera comunión? ¿Sí? Okay. ¿Todos? Okay. Ella, bueno, es primera. Ok, también, ok. Entonces, sí, solamente continúa y solo, ¿ustedes han enviado un correo electrónico o cualquier para decir cuáles videos han terminados todavía en Blessed, en ese programa, ¿no? No. Bendito, el programa de Bendito, porque para la primera comunión hay dos partes de la preparación. Hay esta clase y también una clase, un programa en línea. ¿Okay?